El día de hoy continuaremos con las clases de Historia de México número 1 y ya habiendo visto los trabajos que me han estado enviando sobre las culturas precolombinas, es menester ahora iniciar con otro tema al cual vamos a llamar el encuentro o descubrimiento de América. Hay mucho que decir sobre esto. Nosotros vamos a dar las causas, algunas consecuencias y cómo se dieron los hechos acerca del descubrimiento de América. También existe un gran debate entre algunos escritores sobre si es descubrimiento o si es encuentro de América. En realidad nosotros no vamos a caer por esta ocasión en esa situación porque los tiempos son muy reducidos. La discusión estriba en que no fue un descubrimiento, que América ya existía y que solo se lo han encontrado, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Primero veamos, lo primero que vamos a ver es cuál era la concepción que se tenía para 1500, de 1450 a 1500, qué concepción se tenía del mundo o cómo era el mundo para los europeos de esa época. Para esos europeos de 1450, el mundo no era como nosotros normalmente nos lo enseñan. Quiero que a ustedes les quede bien claro. La concepción que nosotros tenemos era que esas personas pensaban que el mundo era plano. Eso es un error, jóvenes. No es cierto. Las personas de Europa de 1450 no pensaban que el mundo era plano. Pensaban que el mundo era una esfera, es decir, que era redondo. Lo que sí pensaban en esta época era que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de la Tierra giraban el Sol, giraban los planetas y también las estrellas, aparte de la Luna. Es decir, su concepción era geocéntrica. ¿Qué significa geocéntrica? Pues que la Tierra está al centro del universo. Hoy nuestra concepción es heliocéntrica, es decir, el Sol es el centro del sistema solar. Visto esto, los hombres acuñaban o hacían mapas acerca de todo el mundo conocido. Y para 1450, 1500, el mundo conocido era de esta manera. El mundo tenía al continente europeo, más o menos así: Inglaterra, Francia, Italia, Grecia, Turquía. Solo se conocía esta parte de África y lo pensaban así. Tenían una idea acerca del continente asiático. Aquí está Japón, Indochina, Indonesia, la India, y esto era lo que pensaban. Así era el mundo para los europeos en 1450. Había muchos escritores que ya definían al mundo de un tamaño más o menos normal, tal cual lo conocemos hoy, pero había escritores que pensaban que el mundo era más pequeño. En este mundo ha sucedido una situación bien interesante. Los europeos, Europa, y las principales potencias de este entonces en Europa, Inglaterra, España, Portugal, Francia, Holanda, tenían relaciones comerciales con Asia, de donde nosotros ya sabemos que obtenían cosas que les daban estatus a quien las tuviera.
por ejemplo, telas, seda, porcelanas, especias para hacer de comer, pólvora, papel, y toda esta zona era la que tenía estas. Por ejemplo, una de las especies más importantes que se utilizaban era el clavo, y el clavo venía de Indonesia. Entonces imagínense que los europeos, para poder comerciar, pues tenían rutas. Algunas rutas eran por mar, algunas rutas eran por tierra, y a todas estas rutas nosotros le conocemos normalmente como ruta de la seda. Y todo era bonito, todo era perfecto en este comercio entre Europa y Asia. Pero resultó que en Turquía, más bien en esta zona, empezó a florecer un imperio que es de árabes, ¿no? Que es de los turcos. Este imperio pronto empezó a extenderse y empezó a tapar los caminos que los europeos utilizaban para comerciar con Asia. Los europeos trataron de reconquistarlos, los árabes se defendían, y lo único que generó fue una enorme enemistad entre católicos y árabes. Entonces ya no se podían ni ver. Si ellos venían en una caravana, los árabes los atrapaban, los mataban, etc. El caso es que con este crecimiento del imperio árabe o del imperio turco, jóvenes, esta ruta de la seda se vio impedida. Así que estos países tuvieron que crear nuevas rutas o generar nuevas rutas para llegar a Asia. Pues bien, algunos países pensaban que por aquí, cosa que era imposible, hacía mucho frío, no pudieron. Otros países, ya por el medio no se podía, otros países generaron nuevas ideas. Por ejemplo, fue el caso de Portugal. Portugal agarró y dijo, ¿y si me voy con mis barquitos y circunnavego África, le doy la vuelta, entonces es probable que llegue aquí? Y fue muy bien, esto está perfecto. Pero el hecho de que Portugal haya tenido esta ruta, también agarraba y decía, esa ruta es mía, y si alguno de los demás países la quiere utilizar, pues tiene que pagarme para que utilice esta ruta. Es así, en este contexto del que les estoy hablando, que surge la figura de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es un hombre, se pelean si es genovés o si es italiano o si es español. Tampoco vamos a caer en ese debate. Lo que haya sido, Cristóbal Colón era una persona audaz, con ciertos grados de inteligencia, leía mucho y un excelente marinero. Entonces, Cristóbal Colón ofreció sus servicios a Portugal, le dijeron no. A España, de principio le dijeron no. Y cuando estaba interesado en ir a Francia e ir a Inglaterra, los españoles le dijeron, a ver, ven y preséntate. Convenció a la reina de que era posible, si la tierra es redonda, convenció a la reina de que era posible salir de España, darle la vuelta al mundo y llegar a la India.
Y Cristóbal Colón, para argumentar más su discurso, utilizó o hizo referencia a escritores griegos en donde se imaginaban que para que tengan una idea de que la Tierra era de este tamaño, cuando en realidad la Tierra era de este tamaño. Así que Cristóbal Colón se puso una meta cuando habló con la reina y le dijo: yo en un mes y medio, un poquito más de mes y medio, si parto de Europa, llego a la India. Y todo lo que encuentre, pues es de sus majestades. Pues ahora imagínense, los reyes en esta ambición dijeron: bueno, pues si ya Portugal tiene su ruta, Cristóbal Colón me ofrece una ruta nueva. Y entonces los convence, y Cristóbal Colón le dan cierto dinero y le dan algunas naves, algunos marineros y unos cuantos personajes que estaban encarcelados y que pues no les servían más que para trabajo en la Niña, la Pinta y la Santa María, en una historia que todos conocemos. El problema fue que las mediciones de Cristóbal Colón, jóvenes, no eran correctas, eran pequeñas. Así que un día Cristóbal Colón, el 3 de agosto de 1492, salió del puerto de Palos y emprendió su viaje. Si sus medidas fueran exactas, Cristóbal Colón, agosto, septiembre, a principios de octubre, Cristóbal Colón tuvo que haber llegado aquí, ¿no? Pero como tenía errores de medición, no llegó ahí. Y entonces, voy a borrar, don Cristóbal Colón, en lugar de llegar a Asia, este hombre apenas con todas sus mediciones ha llegado a las Antillas, cerca de Cuba. Y Cristóbal Colón le ha puesto a esa isla San Salvador. Y es que ya los marineros se les estaba acabando el agua, o se les había acabado el agua, también se les habían acabado las provisiones y estuvieron a punto de linchar a Cristóbal Colón en varias ocasiones. Solo que los relatos nos cuentan que se han encontrado varas tiradas en restos de árboles que andaban en el mar, lo que les hacía suponer pues que había tierra firme cerca, y eso atenuaba un poquito la ira de los tripulantes. Luego veían gaviotas y eso atenuaba un poquito más la ira de los navegantes. Digo, ¿de dónde van a salir las gaviotas? ¿De dónde van a salir las ramas de los árboles? Bueno, pues obviamente de tierra. Y entonces, por fin, jóvenes, el 12 de octubre de 1492, hasta el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón ha llegado desde España sale de España y ha llegado a esta isla. 4 viajes hizo Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, volvemos a lo mismo, Cristóbal Colón pensaba que había llegado a Japón. Y entonces Cristóbal Colón ha tenido por osadía agarrar, y cuando vio a la gente, por eso es un error,
Es un error que nosotros tenemos. Ahorita se lo voy a explicar. Cuando Cristóbal Colón vio gente acá, les llamó indios, porque pensó que había llegado a esta zona. Y si aquí está la India, la gente que vive en la India se llama indio. Entonces nosotros a veces, cuando rayamos en la discriminación, para ofender a una persona le decimos, ay, pinche indio, ¿no? Y cuando hacemos uso de esos términos, lo único que nosotros subrayamos es la enorme o la gran ignorancia que tenemos al utilizar palabras que nosotros mismos no entendemos. Si Cristóbal Colón está en un error al llamar indios a los indígenas, pues cuando nosotros lo utilizamos esta palabra en tono despectivo y ya estudiamos, somos doblemente ignorantes, ¿no? Pues bien, mucho cuidado con eso. A mí no me gusta escuchar esas palabras porque sí me paro y sí agarro y sí digo, a ver, define la palabra, y entonces pues ahí es cuando ya, como ustedes dicen, la puerca tuerce el rabo, ¿no? Cristóbal Colón hace 4 viajes, sigue pensando que ha llegado a esta zona, sigue en ese error, hasta que una persona en otro de los viajes comandados por España viaja un señor cartógrafo que se llama Américo Vespuccio. Y este Américo Vespuccio es el primero que en sus cartas, en sus diarios de navegante, agarra y dijo, oigan, creo que no es Asia, se me hace que es otro continente. Así que un grupo de cartógrafos se reúne en Francia, empiezan a darle forma a estas cartas, a estos apuntes, y entonces se dan cuenta que el mapa que se está dibujando, gracias a los apuntes, a los relatos de los navegantes, no coincide con la India. Y entonces se dan cuenta que es otro continente. Y en la publicación que hacen de este descubrimiento, de este hallazgo, se acuerdan de Américo, y en lugar de ponerle Américo, como esto, todos los continentes tienen el femenino, Europa no se llama Europo, no se llama Europa, Asia no se llama Asio, sino Asia, África, Oceanía, Antártida. Entonces pues, no se podía llamar Américo, así que le pusieron América. Gracias a Américo Vespuccio. Si Cristóbal Colón se hubiese dado cuenta que este era otro continente, seguramente el continente se llamaría Colombia o Cristobalina, no sabemos, pero el caso es que se llama América por Américo Vespuccio. Ojalá haya quedado claro. Luego de que Cristóbal Colón hiciese sus 4 viajes, con algunos problemas que tuvo ya con la corona, sin embargo la corona le dio reconocimientos a él y a su hijo, empezaron a descubrir nuevas islas, por ejemplo, lo que es Cuba, lo que es Puerto Rico y Haití, Jamaica y todas estas islitas que se encuentran en esta zona. Pero la expedición, cuando sale la publicación de este mapa gracias a Américo Vespuccio, la exploración no acaba allí, y entonces surgen nombres
de otras personas que vienen, exploran el continente y se acercan un poco más a lo que el tema próximo que se llama la conquista. ¿Quiénes son estas personas? Diego Velázquez de Cuellar, Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés. La tarea de ustedes, así como yo lo hice aquí, es buscar la biografía de cada uno de ellos, biografía de cada uno de estos personajes. 2, rutas o mapas de las exploraciones hechas por cada uno de ellos. Se van a dar cuenta que uno llegó, en esas investigaciones ustedes se van a dar cuenta que uno de ellos fue el primero en pisar tierras, lo que son tierras mexicanas, pero otro fue el que primero pisó tierras veracruzanas, y pues otro fue el que se internó totalmente, por favor, ¿no? Allí, en Hernán Cortés, ustedes descubrirán cómo aparece Jico. Hernán Cortés ha pasado por Jico, ha pasado por Izhuacán, antes de dirigirse, obviamente, a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Ya luego hablaremos de la suerte que ha tenido Hernán Cortés al llegar al continente americano y, por supuesto, a tierras mexicanas, lo que hoy son tierras mexicanas, que en esa época eran tierras mayas, y que le ayudó en mucho a la conquista, pero ese es el próximo tema. Espero que haya quedado claro, jóvenes. Espero que hayan tenido cierta novedad en los términos que aquí manejamos. Espero que si tienen dudas, ya saben, en comentarios o ya saben por WhatsApp, nosotros las aclaramos. Eso es el tema de hoy, el descubrimiento de América y otras exploraciones. Así se va a llamar el video. Muchas gracias por haberme puesto atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.